María Bielawski. Mi primer ejemplo de servicio social de casos individuales describe el tratamiento social aplicado durante 4 años a una jovencita polaca, de la que se ocupaba una obra privada que, sin ser de las más importantes, dispone de asistentes sociales y posee una escuela para jovencitas de carácter difícil, pero no anormales. Cuando dejan esta escuela, las alumnas son generalmente colocadas en casas de familia y allí la obra sigue vigilándolas. Antes de entrar en esta escuela, la jovencita de la que voy a contar la historia había sido sometida durante algún tiempo a la autoridad de la delegada del juez de menores. María Bielawski tenía solamente 15 años cuando entró como obrera en una fábrica. Después de muchas discusiones con su madrastra respecto a la distribución de su salario y de su costumbre de volver tarde por la noche, ella abandonó a su familia, vivió en piezas amuebladas y en hoteles baratos. De uno de esos hoteles fue llevada ante el juez por haber robado algunos dólares a otra pensionista de ese establecimiento. En el momento de su arresto, sus rasgos gruesos, su expresión sombría, su ropa andrajosa, sucia de barro y llena de manchas le daban un aspecto desagradable. Su cabeza ostentaba 3 mechones infectados de insectos. ¿Qué informes había reunido la delegada del juez con respecto a ella? 2 de sus empleadores la definían como una obrera poco regular. Se la hizo examinar en un hospital. Según los médicos, sus capacidades intelectuales eran normales, pero presentaba un temperamento psicopático. La familia Bielawski, compuesta del padre, de su segunda mujer y de 4 hijos, había emigrado de Polonia a América 5 años antes. El padre había muerto 3 años después de su llegada y la madrastra, una buena mujer que no conocía 10 palabras de inglés, parecía haber perdido toda autoridad sobre los hijos. Los 2 hijos mayores habían abandonado la casa y el menor estaba en un reformatorio. María, que el tribunal terminaba de declarar culpable, ¿debía ser enviada también a una institución del mismo tipo? De acuerdo con los informes de orden social obtenidos por la delegada del juez, pareció imprudente dejar a la joven en libertad vigilada, en su propia familia. Por otra parte, su conducta, antes de su entrada en la fábrica, no parecía justificar su internación en un reformatorio. En la escuela había sido una buena alumna que, sin conocer una sola palabra de inglés al comienzo, había logrado terminar su 7º año de estudios primarios después de 4 años. Además, se supo que ella había formado parte de una agrupación de guías y que había gozado de cierta popularidad. Le había ocurrido lo mismo en la escuela del domingo. Estos hechos hacían pensar que una vigilancia ejercida con el máximo de cuidado personal podía dar buenos resultados. Por esto la delegada recurrió a la colaboración de la obra privada de la que hemos hablado y, poco después, cuando María hubo frecuentado la escuela de esta institución durante algunos meses, una de las asistentes sociales de la obra fue, con el consentimiento de la joven, de su familia y del tribunal, su tutora legal. Bajo esta tutela, la conducta y el carácter de María mejoraron en forma constante. La lectura cuidadosa del informe original relativo al tratamiento aplicado y mis conversaciones con la tutora me han permitido darme una idea de algunas de las etapas de la transformación que se ha manifestado y de las costumbres de esta niña, como también de sus relaciones con el mundo en que vive. Este desarrollo se cumple gradualmente, sin la intervención de ningún elemento misterioso o sensacional. En el transcurso de la primera parte del tratamiento, el estado físico de María necesitó cuidados minuciosos. Le desinfectamos el cabello, le curamos los dientes. Nada irregular se observó en sus costumbres, pero se pudieron comprobar síntomas sifilíticos de origen desconocido. Entonces la joven fue conducida a la ciudad periódicamente para ser sometida a un tratamiento en un hospital. Se le trató también la nariz y la garganta, que estaban en malas condiciones. Por su gestión se curó de una incontinencia de orina. Este fenómeno reapareció 2 veces en el transcurso del año siguiente, durante periodos de marcado desaliento, pero cada vez desaparecía mediante medidas tomadas para mejorar su estado mental. Las otras anomalías físicas fueron rápidamente corregidas. En la pequeña escuela de la obra, que comprendía solamente unas 20 alumnas, María tuvo su primer contacto con la vida de familia, tal como se la concibe en Norteamérica. Se tuvo mucho cuidado en acostumbrarla al aseo personal, a tener su habitación en orden, a arreglar su ropa, a respetar la propiedad ajena.
No se podía pedir prestado ningún objeto, y cada niña tenía su escritorio, su armario y sus pequeños tesoros personales. Al comienzo de la estada de María, desaparecieron 2 masitas frescas de la despensa. Todas las alumnas negaron ser las culpables, entonces todas fueron privadas del paseo de Navidad a la ciudad. 3 días después, María confesó su culpabilidad a la jefa de las instructoras, por la cual sentía un verdadero afecto, fue su última falta. 1 o 2 años después, una persona que la empleaba para los quehaceres domésticos la declaró tan escrupulosa, que no hubiera sido capaz de pedir prestado ni siquiera un tintero. Después de haber pasado 8 meses en la escuela y terminado los cursos del 8º año de estudios primarios, María fue colocada en un lugar de veraneo, en la casa de una madre de familia a la que ella ayudaba en los quehaceres domésticos. En el otoño del mismo año, encontraron para ella un lugar en otra casa de familia, en la que a cambio de su trabajo, tenía casa y comida y autorización para seguir el primer año de la escuela secundaria. Continuó sus estudios con éxito, cambió solo una vez de escuela al ser enviada a otra ciudad, donde había la posibilidad de colocarla en la casa de un profesor polaco. Esta estada le ofreció muchas ventajas, sin contar la alegría de sentirse entre compatriotas. Cada verano, la obra que se ocupa de María le conseguía un puesto en el campo, y todos los años también le consiguió vacaciones. Durante estos 4 años de tutela, María trabajó en la casa de 5 diferentes familias. Aunque solamente 2 de estos cambios hayan sido debidos a su naturaleza agitada, a veces provocó serias dificultades, ya que era impetuosa, exigente y coqueta en exceso. Estas colocaciones en casa de familia, todas elegidas con extremo cuidado, hicieron que María participase de la vida americana, pero la influencia que contribuyó más poderosamente a sus progresos fue la de la asistente social, su tutora. Sin detenerme en detalles, procuraré enumerar algunos de los principios y algunos de los métodos del servicio social que revela la historia de María. Si la asistente social logró su finalidad con esta jovencita de carácter difícil, es probablemente gracias a su simpatía imaginativa más bien que por cualquier otra razón, y que esta cualidad sea en ella un don natural o que sea, en parte por lo menos, el resultado de la experiencia adquirida con otras jovencitas. El elemento dominante que sobresale del legajo de María es la aptitud de la tutora para ver el mundo con los mismos ojos que su pupila. Pensando tal vez en los peligros de la deformación profesional, tuvo cuidado en evitar esa rigidez de espíritu, esta tendencia a frenar la iniciativa que es la aptitud demasiado frecuentemente adoptada frente a personas cuya conducta es irritante. Así escribió la tutora en una carta explicativa: toda vez que puedo, dejo que las niñas hagan lo que quieran. Es tan a menudo necesario decir, no, que debemos, según mi parecer, estar en guardia contra la tendencia que nos lleva a aumentar sin necesidad el número de nuestras negativas. Este modo de proceder no tiene nada en común con la debilidad que cede frente a lo inoportuno o a la obstinación. Cuando María le creaba dificultades, su tutora hacía distinción entre el fastidio que ella causaba y la falta real que había cometido anteriormente, pero en la que no había reincidido. Ella recurría constantemente al respeto de sí misma y a la ambición de la niña, no por medio de exhortaciones sino por actos susceptibles de estimular sus cualidades. Los dirigentes de la obra, teniendo consideraciones por los difíciles comienzos de María, le concedieron un poco más de dinero para sus pequeños gastos que a la mayor parte de las otras niñas. Sin embargo, ella no se mostraba nunca satisfecha de sus vestidos y al cabo de algunos meses se cansaba de lo que se había comprado, a pesar del placer que había experimentado en un principio. En un momento dado, la preocupación de su cuidado personal fue a tal punto más fuerte que su deseo de instruirse que obtuvo el permiso de dejar la escuela para seguir un curso de preparación intensiva en trabajos de oficina. Pero cuando comprendió que este abandono de sus estudios sería definitivo, cambió de opinión y pidió quedar en la escuela. Un día, María recibió una circular, desde una ciudad lejana, que le ofrecía a cambio de una suma de $50, un curso de lecciones vocales por correspondencia, que le aseguraría una elocución impecable y le permitiría cantar a la perfección. Ella le pidió inmediatamente a su tutora el favor de prestarle esa suma, y ésta le contestó que, en su próximo viaje a la ciudad, irían a consultar una persona competente en materia de música, para poder apreciar el valor de este ofrecimiento.
Un profesor perteneciente a una buena escuela de música examinó la voz de María. Cuando la niña, al probar cantar delante del profesor, oyó los débiles y vacilantes sonidos que salían de su garganta, se dio ella misma cuenta que no había que pensar en el curso en cuestión. Otro procedimiento empleado por la asistente social era el de no atribuirse arbitrariamente ninguna perfección sobrehumana. Procedía lo mismo en la vida diaria como lo había hecho en el terreno musical. He aquí lo que ella escribe. Me acuerdo haber formulado a María algunas observaciones con respecto al arreglo de su ropa y particularmente de sus medias. Mientras yo hablaba sobre esto, me acordé de que al ponerme las medias por la mañana las había roto y que no había tenido tiempo de cambiármelas. Me puse a reír y enseñándole la rotura a la niña le expliqué la dificultad que sentía en permanecer fiel a mi propio ideal cuando estaba sobrecargada de trabajo. Supe más tarde, por una persona a quien ella le había hablado del incidente, que gracias a mi confesión mis palabras habían alcanzado con más seguridad el fin propuesto. Esta costumbre de introducir un elemento de reciprocidad hasta en sus sermones, este deseo de inspirarse en el método de Miss Sullivan se aliaban estrechamente en la asistente social a la resolución de demostrarse siempre honesta y sincera y de explicar siempre que fuera posible el porqué de sus decisiones. Al comienzo de nuestras relaciones, María me hizo preguntas un día, con respecto a nuestras visitas al hospital para su tratamiento. Le hablé de la sífilis y le dije que los médicos no habían nunca querido pronunciarse sobre el origen de su enfermedad, que hubiera podido ser tanto congénita como adquirida cuando era muy pequeña. Le expliqué que la sífilis se comunica habitualmente por medio de la promiscuidad y el contacto con una persona infectada, pero mencioné también la posibilidad de una infección accidental. Esta costumbre de contestar francamente a las preguntas de la joven no llegaba hasta el punto de que ésta le dijera todo lo que había descubierto, ni a decírselo inmediatamente. Por el contrario, se dio cuenta que ella se imponía mucho más a María cuanto más se demostraba difícil de engañar, y le demostró, asombrándola en diversas oportunidades, que estaba al corriente de ciertos hechos que la joven creía ignorados. Había llegado a la conclusión de que el mejor método era el de conceder a su pupila toda la amplitud que ella sería capaz de emplear provechosamente. En un momento dado, por ejemplo, apareció en escena un joven polaco con el cual María amenazó casarse si no le compraban inmediatamente un sombrero nuevo. Un arreglo prudente con la patrona de María con respecto a las visitas y a las atenciones permitidas a este muchacho, unido a la negativa de comprarle nuevos objetos de vestuario antes de que fuera oportuno hacerlo, terminó con esta pequeña crisis. El acierto con el cual la asistente social dirigió a María se debió al don de simpatía e imaginación que ésta poseía. Dio otra prueba más de ello enviando una composición escolar de su pupila al editor de un diario para la juventud. La aceptación de este trabajo, que le valió a la autora una modesta retribución, fue para María un acontecimiento de los más importantes. No podemos dejar de preguntarnos qué hubiese sido de María si el tribunal, procediendo en forma rutinaria, hubiese pronunciado en contra de ella la sentencia habitual en caso de robo, sin tener en cuenta el medio social sobre el cual insistía la delegada del juez de menores. Sería una jovencita muy diferente la que pasaría hoy el umbral de su vida de mujer, un ser falso, duro, tal vez depravado. Actualmente, por el contrario, María hace frente al futuro con todas las ventajas que le confiere una buena instrucción adquirida en la escuela secundaria, una buena salud, una personalidad atrayente y amigos sinceros cuya confianza le está asegurada. No es ciertamente un ser perfecto. Por momentos todavía está un poco agitada, exagera la importancia de los adornos, pero en conjunto su sentido de los valores se ha equilibrado y sus ideas han dejado de ser confusas e irrazonables.